Esta es, sin ningún tipo de duda, la mejor clase que vas a ver para poder diferenciarte este año como entrenador personal. Lo que estás a punto de ver no solo es puro cine, sino que es la experiencia de años y años trabajando tanto a nivel presencial como a nivel online en redes sociales, llevando muchas cuentas a cientos de miles de seguidores y siendo capaz de poder montar una empresa que dé trabajo a muchas personas y que esté generando mucho, pero que mucho dinero en muy poco tiempo. Esto es un vídeo por y para entrenadores personales o bien personas que quieran serlo y que sobre todo quieran ser de los mejores de aquí a muy pocos años. Pilla palomitas, empezamos. Existen varios tipos de entrenadores. Los que no saben jugar. 100, aquí tienes que bajar los precios para vender tus entrenamientos. Los que piensan que saben. 200, a que apenas tienes seguidores en Instagram. Y los que realmente dominan el juego. 1. La visión. De nada sirve jugar a lo que todos juegan si quieres destacar como entrenador. Los primeros movimientos de la partida tienen que estar calculados para sacar ventaja. 2. La estrategia. Todos los jugadores entran con dudas al tablero, pero cambiar tu estrategia a la mitad de la partida es la forma más rápida de perder. Buscas ser diferente, pero haces lo mismo. La clave, buscar un punto débil en tu oponente, en tu competencia, y armar tu estrategia ofensiva. ¿Una ayuda? Especialízate, más aún. 3. Precisión quirúrgica. Cada área como entrenador tienes que dominarla con soltura, no puedes pestañear, no puedes dudar. Y si aún así no consigues diferenciarte como entrenador, es que no has entendido todavía el principio más importante de todos. Y es que antes las reglas del juego estaban claras. Todos teníamos las mismas cartas. Terminabas bachillerato en la universidad, prácticas en un sitio donde tenías suerte si te enseñaban algo y salías al mercado laboral pensando, no sé si estoy preparado, pero ya me toca jugar. Y si analizas los resultados, incluso si ganas, te das cuenta de que la mayoría de entrenadores cobra entre 600 y 1000 euros al mes. Y es que hoy nos enseñan a jugar con reglas de ayer, a sobrevivir en un futuro que ya no existe. Y es que piénsalo por un momento, es imposible que salga bien. Si Elon Musk y su empresa SpaceX hubieran utilizado la misma tecnología que en los años 90, no existirían cohetes que aterrizan solos. Si se hubieran negado a cambiar, les habría pasado como a Kodak, que pasaron de dominar el mercado fotográfico a declararse en bancarrota por no adaptarse al mercado digital. Y eso, que tenían en su equipo al ingeniero que fabricó una de las primeras cámaras digitales, Steve Sisson. Pero cuando Steve les mostró el invento a los directivos, estos, por miedo a tener que cambiarlo todo, le respondieron: es bueno, pero no se lo digas a nadie. Y yo me pregunto, ¿será esa la frase que se repetía en los entrenadores tradicionales al hablar de la llegada del entrenador 7.0? Porque mientras algunos seguían jugando sus cartas, el sector cambió por completo. Y no es una opinión, es un hecho. En los últimos años, la digitalización y las redes sociales han cambiado por completo la forma en la que entrenadores se forman y construyen sus proyectos. Por eso mismo nos encontramos perfiles como Mario Redondo, entrenador especializado en paciente oncológico y referente internacional que con un centro de entrenamiento presencial en Madrid tiene un equipo de entrenadores con el que ayudan a cientos de personas de forma online gracias a su impacto en redes sociales. O Raúl Ocaña, entrenador especialista en cómo combinar fuerza y resistencia, autor del libro El método híbrido, y gracias a haber asentado muy bien las bases del entrenamiento y su forma de comunicar en redes sociales, cuenta con un equipo de 7 entrenadores y 2 nutricionistas a sus espaldas. Y si quieres algún perfil relacionado con las lesiones, tienes a Víctor Iniesta, readaptador especializado en el entrenamiento de fuerza con una de las clínicas online con más clientes en España. La cuestión es, ¿han llegado ahí siguiendo el camino tradicional? Creo que ya sabemos la respuesta. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más incómoda y es, ¿qué hay que hacer cuando el sector está cada vez más saturado? Porque, espera, que es que igual no lo sabes, pero los datos son claros. En el curso pasado nos encontramos con 24.711 alumnos matriculados en estudios universitarios, un crecimiento del 12,4% respecto a los últimos años. Y la cantidad de alumnos en formación profesional ha aumentado un 22% en el mismo periodo. Estos son 2 veces más que los estudios universitarios. Si a eso le sumamos que hemos empezado el año con más de 250.000 trabajadores en el sector deportivo, será mejor que tengamos claro cómo destacar por encima de la media para conseguir lo que ellos han conseguido. Porque en un mercado así no gana el que más trabaja, gana el que mejor se posiciona. En un mercado así el promedio cae y un porcentaje ínfimo vive mejor que nunca. El 7.0 está para meterte en ese porcentaje. Y en esta formación vas a aprender cómo pasar de ser un entrenador tradicional a un entrenador 7.0 que elige clientes, cobra más y no depende ni del algoritmo ni de otra cosa que no sean sus propias habilidades. Pero, ¿cómo cojones se hace esto? O sea, ¿es mejor abrirse un OnlyFans para pies y dejarnos de tanto líos? ¿O es mejor bajar los precios hasta pagar para que los posibles clientes te compren? Aunque no dudo que alguna de las dos alternativas te puedan ayudar, te voy a contar algo. Y es que la aparición de las redes sociales ha cambiado el juego por completo. Hoy, una persona necesita de 7 impactos visuales para confiar en ti. Conseguirlos fuera de redes sociales es una odisea y dentro es inevitable. Por eso, cada vez más personas confían su salud
en aplicaciones de entrenamiento antes que en entrenadores. Y esto no va a ir a menos. Y es que no sé si lo sabes, pero en 2024, el Informe Mundial de Tendencias, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, colocaba al entrenamiento personal en 10ª posición. En el informe de 2025 cayó 6 puestos. Y en el informe de 2026, el entrenamiento personal ni aparece. Esto es una realidad en Estados Unidos, pero es cuestión de muy poco tiempo que pase en España. Aquí tenemos algo de margen, pero el protagonismo del entrenador personal cada vez va a menos. Y en un mercado donde cada vez hay más entrenadores personales, pinta feo. Sobre todo para quien decida no empezar a trabajar en mejorar y posicionarse. Porque, ¿cómo puede ser que teniendo todo este percal haya gente ahí fuera reventando? Nacho, ¿qué tal, caballero? Encantadísimo. ¿Cómo estás, tío? usted? ¿Todo bien? Perfecto. Soy Carlos Feijó, soy entrenador y dietista. Ahora pues tengo mi pequeña empresa desde hace 5 años. Quiero que nos cuentes un poco tu historia. ¿Quién es Nacho? Nacho es un niño que tenía pues, muchos complejos e inseguridades, como muchos, y un día decide dejar sus deportes y empezar a entrenar. Hago la carrera y de repente sé hacia dónde ir, pero no sé cómo llegar. Porque por entonces pues creo que cobraba unos 700 euros a 30 horas y no da. Sensación de inseguridad, o sea, de joder, he sacado en la carrera unas notazas, pero coño, me siento inseguro a la hora de trabajar con esta persona. ¿Cómo lo hago? Entrena con Feijó empezó en una habitación de 11 metros cuadrados con un set de mancuernas de una 10 y un TRX. Al año y medio, bueno, lo estaba petando y alquilé el local en el que actualmente está Entrena con Feijó. Pasé de 11 metros a 150. A día de hoy somos 7 personas. ¿Cuántas sesiones de entrenamiento personal se pueden hacer en un día? Pues probablemente más de 140, 150 sesiones a la semana. ¿Con cuántos seguidores empiezas más o menos? No llegaba a 2.000. Ahora estoy por encima de los 60.000 y con vídeos de hasta 1 millón de visualizaciones, con una interacción brutal y llegando a un montón de gente de todos lados. ¿O cuánta facturación puede suponer un centro de ese estilo? Entre 20 y 25.000 euros. Ahora mismo estoy en la situación de tener plena confianza en mi proyecto, cosa que no tenía porque al final tú lo piensas y dices, no tengo seguidores, mis clientes son colegas, esto es un chiringuito, no sé ni siquiera si valgo para esto. ¿Y ahora mismo cuánta gente llevas a nivel online? Ahora mismo estamos casi en 40 online, Vale. más luego los presenciales. Yo le diría a todas esas personas, si realmente tienes las herramientas mínimas para saber que tu cabeza tiene que estar fuera del agua y mueves los piececitos, salta. Puede que no lo sepas, pero el 67% de las personas compra a quien le genera una conexión real. Ahora, ¿dónde es más fácil conectar? En redes sociales. Y si no me crees, sal a la calle y mira cómo la gente va mirando el móvil y no el escaparate de tu futuro negocio físico. Los centros de entrenamiento que quieran atraer clientes deberán centrar su estrategia en redes sociales. Si no estás en ellas, no estás en el mercado. Y aún así, lo siento, pero no es suficiente, porque Internet huele a rutinas genéricas hechas por ChatGPT a entrenadores muy buenos que no saben demostrar que lo son. Y la buena noticia de todo esto es que entre tanta morralla, lo que está bien hecho vale más, mucho más. Ser buen entrenador y saber mostrarlo es una habilidad que muy pocos tienen. Y es que, verás, todo el mundo tiene algo que cambiar. Los padres quieren cambiar el comportamiento de sus hijos, las empresas quieren transformar el mundo y los entrenadores quieren transformar la salud de las personas que entrenan. Isaac Newton señaló en una de sus teorías que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, mientras que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Él se centró en conceptos físicos, en planetas y similares, pero esto también se puede trasladar a personas. Exactamente igual que las lunas y que los cometas, las personas se guían por la conservación de una dinámica, la inercia. Tienden a hacer algo que han hecho siempre. Y tengo un ejemplo perfecto para ello. A lo largo de mi carrera formativa siempre me mantuve curioso, yendo a congresos, comprando libros, incluso intentando adquirir habilidades que, aunque de forma directa no me aportarían tanto como entrenador, sabía que a la larga me ayudarían a llegar a mucho más gente. En ese momento era el raro de la clase y mis compañeros se guiaban por otra dinámica. Se limitaban a cumplir con lo que se les decía en clase, y a veces obviamente pues ni eso, y ambos hemos llevado la misma dinámica. Y desde luego que los resultados han sido muy distintos. Como ves, la estabilidad de lo que haces no te garantiza el éxito, sobre todo si no haces nada. Pero por estadística, gran parte de los entrenadores y entrenadoras que estáis en esta formación vais a seguir con la misma dinámica. En parte, solo por estar aquí ya os diferenciáis de la competencia, pero no solo vale con ver los vídeos. Las partidas no se ganan desde fuera de la mesa, se ganan jugando bien tus cartas. Y es que personalmente conozco 3 tipos de entrenadores. Los primeros,
Los inmóviles, representados por el objeto sin movimiento y la baraja tradicional, se comportan de la misma forma. Tienen resistencia al cambio y prefieren mantenerse en su zona de confort y no están dispuestos a probar nuevas ideas. Esto los deja atrás en comparación con entrenadores más flexibles. Se justifican con el siempre se ha hecho así, lo que dificulta su capacidad para poder adaptarse y responder rápidamente a situaciones imprevistas. Se niegan a adquirir habilidades en áreas como la comunicación, el marketing, las ventas, redes sociales, lo cual me lleva a la pregunta de ¿cómo esperan vender sus servicios? El segundo tipo, los caóticos. Hacen de todo. Se forman sin rumbo, publican sin estrategia, bajan los precios, corren sin saber a dónde y a su vez, la alta competencia les genera una presión constante, suelen estar ocupados todo el tiempo y les cuesta hacer otras cosas. Cuando van a tomar una decisión, nunca se sienten del todo seguros de que lo que están haciendo está hecho de la manera correcta y viven con el miedo constante de perderlo todo, ya que se encuentran en una fina línea entre el éxito y el fracaso. Y es curioso porque si lo analizamos, el primer grupo pierde la partida por no moverse y el segundo la pierde por moverse sin pensar. Si por lo que sea te ves en alguno de los dos grupos y te ronda por la cabeza salir de ahí, o incluso si todavía no eres entrenador y te estás planteando serlo, marcando la diferencia, es importante que estés atento porque durante toda esta semana es justo lo que vas a hacer para cruzar al otro lado. Pero ahora imagina que existiera un tercer tipo de entrenadores, unos que se encuentran en una posición donde todo se ve de manera diferente. Imagina ser uno de ellos y no solo saber que juegas con una baraja diferente, sino que eres tú quien reparte las cartas. Ser un entrenador que no solo juega mejor, sino que juega a otro juego. Un entrenador que no solo cambia de cartas, cambia el juego, cambia las reglas y cambia de rol. Aquí ya no gana la suerte, aquí gana la estrategia. Aquí empieza el verdadero juego del entrenador 7.0. Así que ha llegado el momento de hablar de aquellos que ya lo están llevando a cabo y conocer qué están haciendo. Disculpa la interrupción, pero es que todo esto que estás viendo y sobre todo que vas a ver está directamente relacionado con la formación en la que te cogemos de la mano y te ayudamos a ser un muy buen entrenador y también parecerlo para que tengas resultados como los que estás viendo y sobre todo los que vas a ver en Nada y Menos. Este es el máster de entrenamiento personal. Si eres entrenador o quieres serlo, que sepas que tenemos las plazas abiertas ahora mismo para la siguiente edición y que este año hemos metido una cosa bastante diferente porque tenemos muy claro que se necesita ahí fuera para poder destacar y es estar realmente especializado. Por eso mismo, este año todos los alumnos del máster de entrenamiento personal recibirán una especialización técnica gratis, que será o bien salud, o bien readaptación de lesiones, o bien estética, al terminar el propio máster para salir ahí fuera diferenciándose más de toda la competencia e incluso siendo diferentes de sus propios compañeros. Hemos preparado un vídeo y un dossier informativo con todos los detalles. Tienes aquí abajo el link para que le eches un vistazo y métele chicha porque las plazas van a volar. Y ahora sí que sí, seguimos. Pero antes, a mí me enseñaron de pequeño que no presentarse es de mala educación, así que mi nombre es Álvaro Guzmán, soy director del máster de entrenamiento personal, del máster de nutrición aplicada al entrenamiento de fuerza y fundador de dos de las empresas que lideran la educación en el mundo del entrenamiento a día de hoy, Trainology y Fitness Híbrido. Te doy la bienvenidísima a la formación del entrenador 7.0 y me alegra saber que si estás aquí ya partes de una situación de ventaja con lo que veremos durante estos días. De hecho, te voy a contar todo lo que tengo preparado para estos días y todo lo que vas a aprender, pero antes me gustaría ponerte un poquito en contexto sobre lo que se viene. Y es que si eres un profesional del sector, sabrás que estamos a puntito de vivir una de las mayores crisis. Vivimos en una época de recesión, los precios de todo suben sin parar y muchos hablan de que la inteligencia artificial terminará con la mayoría de entrenadores y de nutricionistas. Está claro que viene una nueva realidad y solo aquellos que sean más rápidos y vayan un paso por delante van a sacar grandes beneficios de esta situación. Y es que, aunque parezca lo contrario, cuando todos hacen lo mismo, es más fácil destacar, siempre y cuando sepas cómo hacerlo. El mejor ejemplo fue la crisis del COVID. Muchísimos entrenadores lo aprovecharon para innovar, otros esperaron a que alguien dijera por la televisión lo que había que hacer sin saber que cuando volviéramos a la normalidad nos encontraríamos con todo menos con normalidad. De hecho, era el momento perfecto, o sea, si lo pensamos bien, la gente estaba en sus casas, sus vidas estaban paradas por completo y eso creó un cambio en la forma en la que las personas querían hacer deporte y por eso, entre varios profesionales creamos la iniciativa Yo me muevo en casa y los resultados hablaron por sí solos. Ayudamos a miles de personas. También aprovechamos el momento para ayudar mediante el entrenamiento online a cientos de personas y formamos a quienes quisieron aprender a programar su propio entrenamiento con nuestra membresía Train Academy. Sin duda fue el momento de más crecimiento de la historia para los proyectos que lo supieron aprovechar. Y ahora es normal que te preguntes, oye, ¿por qué a otros entrenadores les va tan bien mientras que a mí no tanto? O sea, incluso puede ser que pienses que es demasiado tarde. Igual no paras de darle vuelta a qué es eso en lo que has podido fallar, qué estás haciendo mal, que si el contenido, que si todavía no sé tanto de entrenamiento como para poder tener buenos resultados. La idea
de pensar que no llegas a todo, o bien te desespera, o bien te crea alopecia prematura. Y de hecho, es completamente normal. No conozco a una sola persona que no haya tenido esa sensación. Todos esperamos hacer las cosas 7 veces más rápido de lo que se puede hacer ahora mismo. ¿Se puede? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Se hace más fácil cuando tienes la información y las herramientas adecuadas? Desde luego. Y es que durante estos días no solo vas a aprender varios detalles que van a hacer que te replantees todo, sino que también te voy a mostrar datos, historias, casos reales que demuestran que ser un profesional 7.0 es posible. Hay una pregunta que recibo prácticamente a diario, que es la de: oye Álvaro, ¿cómo puede ser que tu proyecto haya crecido tan rápido? Y es que durante esta semana te voy a desvelar el camino exacto que he seguido desde que empecé haciendo entrenamientos personales, tanto presenciales como online, sin mucho éxito, siendo claros, hasta conseguir gestionar el máster de entrenamiento personal con más alumnos de España. Enseñar a otros entrenadores para que lo revienten, para que tú también lo lleves a cabo, el paso a paso, todos los sistemas. Pero lo primero que quiero que entiendas es que soy un tío del montón más bien bajo, digamos, porque no tengo ninguna habilidad extraordinaria, salvo la de que mi bigote se junte con la barba, y es que efectivamente todos, absolutamente todos, hemos partido del mismo sitio, de no tener ni papa de nada, solo que algunos han tomado los caminos y las decisiones adecuadas. Yo empecé trabajando de camarero en el bar de los padres de mi mejor amigo, ahorré todo lo que pude y más para poder pagarme la carrera y una moto, no necesariamente en ese orden, abrí un servicio de entrenamiento online que con el tiempo se hizo tan grande que acabé creando un equipo de pros del entrenamiento y ayudamos a más de 1000 personas que querían meter el entreno y el buen comer en su vida. Y créeme que si yo pude, también puede ser tu caso. Y es que durante ese tiempo he trabajado con centenares de profesionales totalmente diferentes. Algunos eran entrenadores chapados a la antigua, que criticaban absolutamente cualquier cosa que se saliera de lo establecido, que se pensaban que el sector estaba ya más que saturado y que no había hueco para absolutamente nadie más. Y también he trabajado con entrenadores que no han parado de crecer en todos los sentidos. Primero en formación y después en proyección, que han conseguido que su proyecto no parase de crecer e incluso poder dar trabajo a otras personas. Te voy a mostrar todo lo que pongo en práctica día a día y que me ha permitido llegar a donde estoy ahora, incluso cuando todo el sector decía que estaba complicada la cosa. Y es que, aunque pienses que no puedes abarcar tanto como te gustaría, acabes de empezar con tu formación oficial o simplemente tengas rondando por la cabeza la idea de que en algún momento te gustaría ser entrenador personal, esta información te va a ahorrar años de trabajo. De hecho, yo hubiera pagado mis ahorros de la moto por saberlo. Mi objetivo es enseñarte el paso a paso para pasar de ser un entrenador tradicional a un entrenador 7.0 que elige clientes, que cobra más y que no depende del algoritmo ni de otra cosa que no sean sus habilidades. Por eso mismo, en la próxima clase, en la clase número 2, te voy a mostrar las estrategias que te van a ayudar con todos estos frenos de golpe. Vas a conocer los 7 pilares del entrenador 7.0 y te aseguro que son imprescindibles para convertirte en un profesional que destaque sobre la media. Te hablo tanto de pilares técnicos relacionados con cómo entrenar mejor a tus clientes, como pilares relacionados con tus proyectos. Porque si no tienes clientes, no eres entrenador. Simplemente tienes un hobby. Y créeme que si haces las cosas bien no será difícil. Obviamente va a llevar tiempo, pero no es complicado. Te voy a demostrar de forma tangible por qué este sistema ha dado resultados a centenares de profesionales y cómo lo aplicamos, al contrario de las formaciones tradicionales como universidades, centros oficiales, que, déjame que te desvele un pequeño secreto, ninguno de ellos sabe de qué habilidades estoy hablando porque ni siquiera las conocen. Y quiero que sepas que además en la clase número 2 te voy a entregar uno de nuestros bienes más preciados, algo que desconoce el 90% de los entrenadores, y se trata de la estructura de valoración inicial que cierra el 90% de los clientes. Por otro lado, en la clase número 3 te voy a enseñar las 5 etapas del entrenador personal. Absolutamente todos pasamos por las mismas etapas, con los mismos problemas, con las mismas soluciones. Todo para que sepas ya no solo en qué punto estás, sino qué es lo que tienes que hacer para pasar a la siguiente etapa y qué problemas te vas a ir encontrando en el camino. Y además, te voy a enseñar las principales estrategias, tanto ofensivas como defensivas, que tienes que manejar en el tablero del entrenador 7.0 para no solo avanzar y comerte a tu competencia, sino también asentarte y no retroceder ni una sola casilla en tu carrera como entrenador personal. Y todo esto responde a 2 preguntas muy concretas. La primera es ¿por dónde tengo que enfocar mi formación para poder ser un muy buen entrenador? Y ¿cómo lo hago para que se me escuche ahí fuera? Por eso es muy importante que estés hasta el final de la formación y que veas las 4 clases de esta semana y que lo hagas en orden, desde la primera hasta la cuarta, en la que te voy a explicar cuáles son los pasos exactos para convertirte en un entrenador 7.0. Cada una de las clases te va a dar un palo diferente para completar la baraja del entrenador 7.0, empezando por la clase de hoy, la número 1, donde vas a descubrir lo que realmente implica ser un entrenador 7.0 en el contexto actual y donde veremos las expectativas reales que puedes tener sobre qué puedes conseguir, y una vez lo sepas, tendrás que elegir un camino.
Te doy mi palabra de que vas a recibir absolutamente todo lo que he prometido, nunca fallo mi palabra. Pero antes de decirte cómo voy a cumplir estas expectativas, quiero que me acompañes a un sitio. Bueno, chavales, acabamos de aterrizar y nos venimos directos a la clínica de Kim. Mi nombre es Kim, soy entrenador especializado en patologías complejas y hace 5 años ocurrió algo que lo cambió todo. Me alegro de verte, tío. Igualmente, tío. ¿Un poquito de Clinic Tour o qué, tú? Claro. ¿Sí? Adelante. ¿Lo metemos? Venga, vamos para allá. Bienvenidos. Bueno, hoy es domingo, ¿eh? Que lo vais a ver aquí todo en plan como vacío, va a ser mucho curro y el pavo tiene la clínica vacía, ¿no? Exacto, correcto. Aquí viene de todo. Nos encontramos gente con fibromialgia, gente con depresión, gente con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser Alzheimer, Parkinson, de todo, tío. Hola, soy Adri, especialista en dolor de espalda. Y hace 6 años ocurrió algo que cambió todo. 6 años después, nos volvemos a encontrar, ¿eh? ¿Y si fueran los Vengadores, quién te pedirías? ¿Capitán América? Muy bien. Y no soy Capitán América, soy Spiderman ahora. Bienvenidos a DIMBCN. Está un poco así, un poco caótico, que venimos de las reformas, ¿vale? Bueno, pues hay reformas porque va bien. Exacto, eso sí, Vale. eso sí. El centrito que tenías, ¿cómo era? Era local vivienda, vivía dentro. Eran 25 metros cuadrados. ¿Cuántos clientes tenías en ese momento? Pues no sé, 20, 30 más o menos. ¿Y ahora cuántos sois? Aquí somos 80 clientes y 4 entrenadores. ¿Cuánto empezaste cobrando la sesión de entrenamiento personal? Tío, 20 pavos. Damn. 20, y ahora estamos 67,5. ¿Qué pasa con usted? Casi lo parto. Hola, soy Adisa, soy entrenadora especialista en readaptación de lesiones y hace 2 años ocurrió algo que lo cambió todo. Pues mira, esto es un centro de entrenamiento personal individualizado, ¿vale? Aquí trabajamos máximo con 2 clientes por entrenador. Luego también tenemos una parte de nutrición, fisio. Somos 4 entrenadores. Bueno, conmigo 5, la coordinadora. La coordinadora, ¿eh? ¿Cómo te sientes si echas la vista atrás y te digo que ahora eres coordinadora de 2 centros de entrenamiento de este palo? Orgullosa. Yo hacía gimnasia rítmica hasta los 14 más o menos que me lesioné la espalda. Hubo ese pequeño parón, pero luego me di cuenta que lo que a mí me gustaba de verdad era el deporte. Es algo que me gusta, que me motiva y que me gusta ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. ¿Qué habrá ocurrido para que un entrenador normal y corriente haya pasado de tener un centro de entrenamiento tradicional a una bestia como esta de aquí? Bueno, si os parece, vamos a entrar y a disfrutar. Hola, yo me llamo Sergi y soy entrenador personal especializado en entrenamiento híbrido. Ahora mismo estamos en unos 220 alumnos y de facturación ponle unos 30-35 mil al mes y el mes que viene será bastante más. Tú eres consciente de que estás diciendo esto con mucha normalidad, pero yo me acuerdo de cuando viniste al evento de biomecánica, que me hablabas del primer centro de entrenamiento, Sí, de ese hombre, claro. de 100 metros cuadrados, Y me que estabas encantaba súper ir. feliz, Sí, sí. y ahora has montado esto, tío. Sí, sí. El primer entrenamiento personal, pienso que mi sensación en ese momento fue de estoy haciendo de puta madre. Es que igual, luego te das cuenta de que no salí tan preparado como yo pensaba. Bueno, es que ni un 1% de lo que puedo estar ahora. Mi primer entrenamiento personal, dolor crónico de espalda, que le habían operado y básicamente le habían destrozado la vida. La mayoría de nuestros clientes es gente con lesiones. O sea, sí que es verdad que gracias a tu formación y a todo lo que he aprendido, Os prometo que no le he pagado nada, ¿eh? me ha sido muy fácil. O sea, pensamos que lo más fácil o lo que nos va a venir es el tema de grasa y tal, y qué va. Y yo me acuerdo de hacer números con mi padre. Hostia, el día que cobramos 40, 50 euros, mira cómo va a ir el negocio, tal, no sé cuántos. Y mira ahora. ¿Y cuánto puede facturar un centro así con 80 Yo ahora clientes al estoy mes? con depende del mes, pero entre 15 y 17. Y de hecho ahora vamos a lanzar un nuevo producto, ¿Cuánto? pues 2.000 y los 3 meses. Cuando monté el primer centro de entrenamiento, literalmente me quedé con 50 euros en la cuenta. O sea, es decir, no hace falta venir de una familia de pasta, que tengas facilidades a nivel económico para montar cierto centro. No, yo, nivel adquisitivo bajo. Ahora somos 6 entrenadores, nutricionista y ahora este mes, si todo va bien, entrará un fisio. 6 médicos, un entrenador que eres tú. Un entrenador que soy yo, un fisio Vale. y un enfermero. O sea, esto no me lo hubiera imaginado nunca. Qué guay, tío. O sea, nunca. Abrir todo esto fue un verdadero jaleo, la verdad. Y lo bueno es como que ya había hecho el máster, ¿no? Ya tenía un poquito los conocimientos y me lancé de cabeza, no lo dudé 2 veces. En toda esa vorágine todo se complicó un poquito ya que me diagnosticaron un cáncer. ¿Tú en qué te basas para que cuando te vienen 5 perfiles de entrenadores personales escojas a uno y no a los otros 4? ¿Qué buscas? ¿Vale? Una buena actitud, que sepa trabajar en equipo, que ayude al equipo y que tenga una formación, ¿vale? Que a mí me garantice que el cliente cuando entre por aquí va a tener un buen entrenamiento y se vaya por la puerta mejor de lo que ha entrado. ¿Por qué nos dices que te mandemos entrenadores del máster de entrenamiento personal? Digo la verdad, o sea, lo que a mí me sale, porque yo ¿Qué- te voy a qué poner aquí quieres? por las nubes. ¿Qué vas a decir?
Pues porque es el puto mejor máster de entrenamiento personal. A ver, que la verdad tú es lo que yo sincero. pienso. Entonces ya, yo te voy a poner aquí como, ¿sabes? ¿No? Es lo que hay. Vale, vale. De hecho, yo te diría que vamos a poner esto directamente y ya está. Y ahora vamos a llegar a la joya de la corona. Pero vamos a ver, pero tú que has montado una clínica o una sucursal de la NASA. ¿Qué es esto, tío? ¿Cuántas de estas hay en España, tío? Como la nuestra, 2 más y las tenemos nosotros. Qué barbaridad. ¿Y tú cuando veías a los otros entrenadores, qué pensabas en ese momento? Porque también iban muy perdidos. Sí que es verdad que haría al principio una base de lo que es lo general, pero luego sí que buscaría nicharme. Ahora mucha gente hace al revés, también he visto, que directamente se nichan. Hostia, no, tío. Estás creciendo, vale, muy vertical, pero si sopla el viento te caes. Entonces, haz una estructura y luego crece. Si tú tienes otro tipo de capacidades, otro tipo de conocimientos más específicos, pues esa persona que el resto no puede ayudar, tú sí que vas a poder. Ya no vale con saber un poco de todo. Cuanto más especializado estés, más podrás filtrar y más podrás cobrar por eso que haces. Porque tiene más valor, porque menos gente lo puede dar. ¿Tú qué has sacrificado para llegar hasta aquí? Pues todo. Mi familia. Todo. Yo estoy aquí porque esto era lo que yo quería hacer. Yo no tenía plan B, era o esto o esto. Entonces tenía que salir. Como ves, empecé como tú, solo, sin contacto, sin saber muy bien qué hacer. Hoy, miro atrás, veo todo lo que hemos construido y se me ponen los pelos de punta, porque sé que hay una nueva generación de entrenadores que ya está haciendo las cosas de otra manera. Hemos entendido los obstáculos, las barreras y las necesidades que enfrentan los entrenadores a diario y que limitan su crecimiento. Y obviamente, a partir de este conocimiento, le hemos dado la vuelta al panorama y hemos descubierto el verdadero sistema que puede ser adaptado a cualquier situación. Pero antes de continuar, aclaremos algunos términos, porque ¿qué es eso de ser un entrenador 7.0? Mira, hay muchísimos entrenadores que buscan la solución mirando decenas de formaciones superficiales, subiendo contenido a redes sociales sin ningún tipo de estrategia, haciendo ofertas en su servicio que devalúan el valor que el cliente percibe, y nosotros nos hemos centrado en las habilidades necesarias para ir en línea recta y directos al grano, mientras que otros aún no han salido del laberinto. Muchos nos preguntan por qué nada de lo que hacen les funciona, y la respuesta es muy simple. Es que ninguno ha puesto el foco en ellos mismos, al contrario, lo han hecho en factores externos. Verás, no es lo mismo seguir una dinámica aleatoria donde hagas muchísimas cosas a seguir la dinámica concreta, donde lo que debes hacer es el paso a paso para que las probabilidades de tener un proyecto sólido como entrenador sean muy, pero que muy altas. No es lo mismo intentar ir de un punto A a un punto B con un mapa de los años 80 a no necesitar mapa ni GPS porque conoces cada paso, cada centímetro del camino. No es lo mismo intentar jugar las cartas de una baraja anticuada a ser parte de quienes crean el propio juego. Y esto es lo que llevo diciendo años, pero ya no sirve. Me explico. En breves te voy a desgranar cada habilidad que debe tener el nuevo entrenador 7.0, pero ¿por qué hablamos del nuevo entrenador 7.0? O sea, viendo los resultados que han tenido nuestros alumnos, ¿realmente tendríamos que cambiar? La respuesta es sí. El sector cambia y aunque nuestros alumnos hayan tenido resultados espectaculares, nuestra responsabilidad es estar actualizados para que tú también lo estés. Y durante estos años hemos cometido un error. Hemos explicado un paso a paso que funciona y muy bien, pero algún día, cuando miles lo apliquen ahí fuera, dejará de hacerlo. Es matemática, es cuestión de tiempo. Por eso mismo, hoy hablamos del nuevo entrenador 7.0, por coherencia, porque para nosotros habría sido muy fácil explicar lo mismo durante todos los años. Si ya lo has visto, sí, da resultados espectaculares, pero ardería por dentro. Este año tiene que haber un cambio forzado, porque así lo requiere el entrenador personal que quiera estar actualizado. Y todo ello pasa por dejar el paso a paso y empezar a pensar en el todo. Verás, un juego de cartas es previsible. El número de jugadas posibles es amplio, pero a la vez es limitado. Al principio puede parecer complicado, pero cuando juegas un par de veces es sencillo pillar la dinámica y convertirte en el mejor jugador de la mesa. Eso cuando el juego lo permite y hay pocos jugadores. Pero ¿qué pasa si el juego cambia por completo? El número de jugadas en el ajedrez es en torno a 10 elevado a 120. El número de átomos en el universo observable es de 10 elevado a 80. El ajedrez tiene muchísimas más partidas posibles que átomos en el universo. Y para jugar se requiere de visión estratégica. Hasta ahora, los entrenadores que han destacado lo han tenido relativamente fácil. Un paso a paso bastaba para poder despegar. El problema es cuando llegas a la meta y te das cuenta de que esa
era la primera carrera. A día de hoy, tener 10.000 seguidores en redes sociales no es signo de tener un proyecto sólido. Leerte los últimos estudios no implica tener un servicio actualizado a lo que necesitan tus clientes. Decir que estás especializado no significa que sepas aportar lo que realmente necesita el atleta que acude a ti por esa especialización. Al principio, el sector se parecía al parchís. Había tan pocas personas que era muy fácil avanzar y los errores que pudieras cometer solo te hacían retroceder muy pocas casillas. Después se saturó, cada vez más entrenadores y el juego se hizo más sofisticado. Pasamos a las cartas y a entender los sistemas para poder destacar. Y ahora, el entrenador que quiera sobrevivir en el mercado tendrá que dar un paso al frente y aprender habilidades nuevas. Independientemente de que quiera ser entrenador online y utilizar las redes sociales a su favor, hacer entrenamientos personales físicos con su propia cartera de clientes sin tocar las redes sociales o incluso trabajar y hacer carrera en una empresa. En este momento seguramente te estarás preguntando, oye, ¿cómo puedo llegar a todo esto? Y quiero ponerte un pequeño ejemplo, y es que mira, mientras que mucha gente está centrada en los números, en los likes, en los seguidores, en la facturación, hay mucha gente que está centrándose en otra cosa, y es en ser muy buen entrenador y también parecerlo. De hecho, si tuviera que darte una recomendación, es que te tomes todo esto como si fuera un tiro libre. Estás tú y la canasta. Nadie más. Efectivamente, puede haber gente mirando, hablando o incluso criticando, pero la responsabilidad de meter el punto es solo tuya y a partir de aquí hay dos formas de hacerlo. La primera es centrarte en sentir la bola, botarla, colocar las manos en la mejor posición, flexionar las rodillas y la cadera para coger impulso, armar el balón y lanzar con la mejor técnica posible y cuando la metas, miras el marcador. Y si te das cuenta, efectivamente, acaba de sumar un punto. Y la segunda, la que la mayoría escoge, es no parar de pensar en el marcador. Que si empate, que si 2 abajo, que si quedan 12 segundos para el final. Durante ese proceso tienes la atención fuera, y cuando la atención está fuera es imposible que esté dentro. No te puedes centrar en ti, en hacerlo lo mejor posible, y por lo tanto, lo más probable es que no metas el tiro. Y en consecuencia, el marcador no sube. Hay una frase con la que quiero que te quedes. El marcador cuida de sí mismo. Hay cientos de entrenadores fijándose todos los días en seguidores, en los likes, en los clientes, en la facturación, pensando que por meterle más atención a todo eso tiene que mejorar. Y luego hay unos pocos que se centran en ellos, en desarrollar las habilidades que necesitan para destacar, en mejorar sus conocimientos, sus herramientas, y cuando levantan la mirada, todo ha cambiado. Sí, al poco tiempo los seguidores han subido, los clientes también, y con ello la facturación. Pero no ha sido la causa. Ha sido la consecuencia. Se centraron en ellos, se fiaron del sistema que habían construido y entendieron que el marcador cuida de sí mismo. Dicho esto, ha llegado el momento de saber cuáles son las 7 habilidades que tienes que dominar como entrenador. Atiende, porque cuando te lo explique va a suponer un cambio de paradigma. Como entrenador tienes que mantenerte siempre en el tablero de juego y en él no hay fichas ilimitadas. Otra cosa es qué estrategia vas a utilizar para ganar la partida. La primera ficha en el juego del entrenador 7.0 es, sin ningún tipo de duda, el peón. El peón es la base que gana partidas. Su rol es sostener la estructura, abrir los caminos y controlar los espacios. Para los entrenadores 7.0, su peón es saber seleccionar y programar los mejores ejercicios. Una proporción perfecta entre biomecánica y programación del entrenamiento. Porque sin una base sólida, ninguna partida se gana. Son las habilidades que nadie ve, todos necesitan y que mal trabajadas te hacen perder clientes sin saber por qué. Y casualmente son los 2 temas de los 2 libros que he escrito hasta ahora. Casualmente son las temáticas por las que siempre empezamos una formación, pero ya sabes, no existen las casualidades, sino las causalidades. Y te lo voy a demostrar. A ver, la unidad de entrenamiento mínima es la repetición. O sea, no puedes empezar un entrenamiento si no es por la primera repetición del primer ejercicio. Pero como ves, antes de decidir cómo va a ser la primera repetición, como entrenadores tenemos que escoger el primer ejercicio. Y mi pregunta es, ¿qué es un ejercicio? Bueno, la tercera acepción que aparece en la RAE es conjunto de movimientos corporales que se realizan para mantener o mejorar la forma física. Movimientos corporales que se dan en articulaciones, que obviamente movilizan los músculos y que se contraen para poder aplicar fuerza y así conseguir levantar una resistencia que se opone a esa fuerza, ya sea una mancuerna, una barra, una banda elástica, una máquina, lo que sea. La cuestión es, como entrenador, ¿estás seleccionando los ejercicios sabiendo en todo momento lo que ocurre? Es decir, ¿cómo afecta la carga que tiene que movilizar en las articulaciones de tu cliente? Y por lo tanto, ¿qué músculos, tanto movilizadores como estabilizadores, tienen que participar en todos los contextos? Si te pongo la foto de este ejercicio, el hip thrust, uno de los ejercicios más famosos para el trabajo de glúteos, ¿sabrías decirme cuántas fuerzas actúan en el mismo? La mayoría de entrenadores dirían que tan solo una fuerza, la barra. Los entrenadores un poquito más avispados dirían que 2, la barra y los pies.
Pero los entrenadores 7.0 no solo dirían que hay 3 fuerzas, la de la barra, la de que aplicamos en el suelo y también la fuerza que aplica nuestro torso al apoyarse sobre el banco, sino que son capaces de analizarlas en este punto y en cualquiera de las partes del rango de movimiento. Saben cómo afecta la altura del banco, el ratio entre la longitud de la tibia y del fémur, la inclinación o no del suelo, etcétera, etcétera. Porque son capaces de analizar al milímetro los ejercicios, los ven desde una perspectiva biomecánica y, ojo, no lo hacen porque sean listísimos, o sea, no son eminencias en física cuántica. Lo que realmente está ocurriendo es que son capaces porque es cuestión de seguir un sistema bien explicado y llevado a la práctica. Hace que el peón pase de moverse tímido y rígido en el tablero a saber cuál es la mejor casilla para coger la mejor posición. Y te lo digo yo, que tuve que crear este sistema para mí mismo porque era el primero que no entendía la biomecánica. Y es que es normal que si te topas con un entrenador 7.0 no entiendas el porqué de muchas cosas. ¿Por qué no cogen ejercicios ya preestablecidos y los incluyen tal cual en las personas? Bueno, pues realmente muy sencillo. Es porque son capaces de adaptar cualquier ejercicio y hacerlo de la mejor forma posible a la persona, a sus palancas, a su movilidad, a su estabilidad articular, a sus dolores, a sus molestias, a su objetivo. Esta es la diferencia entre un entrenador que tiene un listado de ejercicios limitado, el que yo llamo coleccionista de ejercicios, y un entrenador 7.0. Lo malo de no saber analizar los ejercicios al milímetro es que es imposible dar con una dosis de entrenamiento óptima. Pero bueno, en realidad tampoco te preocupes, porque el entrenador tradicional tiene suerte. O sea, es decir, hacer que alguien hipertrofie es fácil, ¿no? Le dices que haga 20 series por grupo muscular y que lo haga al fallo y algo crecerá. La cuestión es, la mayoría de entrenadores están en ese punto. Por eso mismo, la mayoría lucha por precio y no por la calidad del servicio. Y por supuesto, hacer que una persona gane masa muscular o reduzca el porcentaje graso de forma rápida está bien. Pero hacerlo de forma rápida, en el menor tiempo posible, de forma efectiva y de forma segura, eso es lo que realmente se valora ahí fuera. Hacer las cosas bien es jodido y para hacerlas tienes que saber de biomecánica. Como te decía, primero escogemos el ejercicio, habiéndolo analizado previamente, sabiendo que tiene las características adecuadas para el atleta y su contexto, y después planteamos la repetición. Sí, la mejor repetición, porque una serie es un conjunto de repeticiones. Y esto no va de cumplir repeticiones porque sí. Eso lo hacen los entrenadores tradicionales. Los buenos diseñan no solo el mejor ejercicio, sino la mejor repetición. Y esto tiene que ver con qué parte del rango articular va a trabajar el músculo objetivo, a qué estado de longitud se va a llevar dicho músculo, dependiendo de cuál sea, habrá más o menos estímulo, qué velocidad vamos a utilizar en la fase concéntrica y en la excéntrica, se va a hacer algún tipo de parada, no se va a hacer, por qué sí, por qué no. Es imposible determinar cuántas series necesitas para poder mejorar si no sabes la característica de cada ejercicio y menos aún las características de cada repetición que haces en ese ejercicio. Ya no vale pillar un número de series por grupo muscular y ponerte a rellenar ejercicios y determinar un rango de repeticiones porque sí. Bueno, obviamente vale si quieres que te adelanten por la derecha, pero si quieres controlar cada variable, tienes que aprender de biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, de mecánica muscular y obviamente de programación. Si estás aquí, estás muy por encima de la media. La segunda ficha es la torre. La torre aporta estructura y fiabilidad. Su rol está basado en la solidez, el control del contexto y el juego largo. Para el entrenador 7.0, la torre es la mezcla perfecta entre la valoración artromuscular y el entrenamiento para la salud. Como en el ajedrez, las torres no brillan, pero sostienen toda la partida. Es el momento de hacerte unas preguntas incómodas, y es que, ¿cómo vas a determinar el rango de movimiento de cada ejercicio si no sabes en qué estado está cada articulación y músculo que entrenas? ¿Cómo determinas si la persona a la que vas a entrenar tiene buena movilidad? ¿Cómo determinas si tiene buena estabilidad? ¿Cómo somos capaces de analizar el patrón de compensación que tiene una persona cuando le duele una articulación? Y es que te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando a alguien le duele la rodilla, la mayoría de entrenadores e incluso médicos analizan el movimiento de la misma, ponen el foco en la estabilidad de la rodilla, pero en la gran mayoría de los casos, el dolor de rodilla no es la causa, sino la consecuencia de que hay otra articulación que no funciona bien, ya sea el pie, que no tiene estabilidad, el tobillo, que no tiene movilidad, que la forma del cuello del fémur y la movilidad que tiene la cadera cuando le pedimos una sentadilla no es la adecuada, etcétera, etcétera. De hecho, como entrenador necesitas de la biomecánica para poder valorar y para poder dar un buen servicio. Necesitas saber valorar cómo están las articulaciones y, por lo tanto, calcular la carga adecuada para cada articulación. De lo contrario, luego vienen las molestias, luego vienen las lesiones. Los buenos entrenadores asumen su responsabilidad, son capaces de asumir sus errores,
Y obviamente nosotros somos los máximos responsables de la salud de nuestros atletas, por eso mismo nos pagan. De hecho, seguramente te hayan enseñado algunos test, obviamente no todos, para valorar la movilidad de tu atleta y seguramente, aunque muchos clientes te vengan, o si todavía no los tienen, no te preocupes, que te van a venir por algún tema de salud, muchos querrán verse mejor a nivel estético. La salud, hablando mal y pronto, a la mayoría de personas se la pela, o eso creemos, pero sobre todo nos encontramos con que van a ti cuando le ven las orejas al lobo. Pero muchos de ellos dirían un sí rotundo a aprovechar todo el proceso y mejorar su composición corporal. Por estadística, a la mayoría de personas les sobran unos kilos de más. En la clase 1 te dije que hoy te iba a desvelar una de las herramientas que llevo utilizando 7 años para conseguir que el 90% de los clientes que venían a informarse acabaran pasando su tarjeta por el datáfono, porque obviamente ese es el primer paso para echar una mano. Es decir, si no cobro, pues no trabajo. Pues bien, como la gran mayoría de ellos ponía cara de niños abriendo los regalos en Reyes cuando les hablaba de aprovechar todo ese tiempo que íbamos a mejorar su salud, readaptación, etcétera, etcétera, para mejorar su estética, les hacía algo que cambiaba todo. Para ponerte en contexto, los entrenadores, cuando ofrecemos nuestros servicios, ofrecemos la mayor mierda que hay, lo que a nadie le interesa. Es decir, no, el servicio es de 2 días a la semana, es 1 hora por sesión y vamos a hacer un seguimiento individualizado por WhatsApp. Te voy a mandar los ejercicios que tienes que hacer en casa o en el gimnasio y el precio es de 60 euros al mes. Eso no le interesa a absolutamente nadie. Cuando te compras un coche, no te compras una máquina hecha por ingeniería avanzada que se transporta mediante 4 ruedas y que se mueve gracias a un motor y tiene 5 puertas para poder entrar a la máquina. No, lo siento mucho, pero lo que compras es ahorrar tiempo, tardar menos en ir al trabajo, libertad para no depender del transporte público y poder ir a donde quieras y cuando quieras, comodidad, poder poner la música alta e ir a tu bola, estatus incluso dependiendo de la marca que compres, aunque obviamente a nivel práctico un Citroën sirva lo mismo que un Mercedes. Pero la gente no reacciona igual cuando te ven un Mercedes que en un Citroën. Compras experiencia, sensaciones. Lo mismo hacen tus clientes. No vendemos porque no somos capaces de hacer que la gente entienda los beneficios que tenemos los entrenadores personales. No puedes vender lo que tienes, tienes que vender los beneficios de aquello que tienes. Un servicio es jodidamente difícil de vender. El cliente pasa la tarjeta y cuando le has cobrado los euros que sea que cobres, el cliente sigue igual, con el mismo dolor, sigue flaco, con sobrepeso, con lo que sea, sigue como ha venido. Y eso, obviamente, no mola, pero ¿y si hubiera una forma de cambiar todo esto? Te lo explico muy sencillo y basado en evidencia científica. Hay un concepto en el entrenamiento que se llama la potenciación posactivación, y es que cuando levantas una carga moderada, tras haber levantado una carga muy alta, la sensación de esfuerzo es menor. Esto es básicamente que cuando te has metido un ostión increíble con la bicicleta, por mucho que venga alguien y te dé un pequeño pellizco o una colleja, coño, pues la hostia ha sido tan grande que ni te enteras de la colleja, ¿no? Bien, pues a todas las personas que venían con el objetivo de reducir su porcentaje graso, aunque vinieran por cosas secundarias, esto, que les interesaba, les hacía lo siguiente. Les ponía una mochila en la espalda, la cargaba de entre 5 y 10 kilos y les decía que se tirasen durante 1 minuto subiendo las escaleras. Obviamente, cuando terminaban, estaban sudando la gota gorda y les preguntaba, ¿cómo te sientes? Y me decían, pues jodido, la verdad. Y les decía, vale, no pasa nada, es completamente normal, tienes 10 kilos a la espalda. Ahora, déjame. Cogía la mochila, las asas, se las quitaba y le decía, muy bien, Julián, ahora sube las escaleras. ¿Cómo te sientes? Me decían, hostia, ahora me siento mucho mejor, me siento como mucho más ligero, ¿no? Normal, Julián, y es que así es como te vas a sentir cuando bajemos los 10 kilos, que en aproximadamente 4 meses podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Yendo tranquilos, mejorando tu dolor de rodilla, aumentando la masa muscular para hacer una recomposición corporal, etc. ¿Qué pasaba? Efectivamente, pasaba a ser un cliente. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con una herramienta tan común que se usa en la programación del entrenamiento para mejorar tu servicio, tu sistema de captación de clientes. Esto es un ejemplo que nunca vas a recibir de alguien que se dedica a la investigación, porque para hacer esto hay que estar en el barro. Y de hecho, no te voy a desvelar nada más, porque si no, los alumnos de las formaciones se enfadan, les quiero mucho, así que sigamos hablando de salud y agárrate, porque vienen curvas. La prevalencia de la diabetes en España ha alcanzado el 14,8%, afectando a 1 de cada 7 adultos y es la segunda tasa más alta en Europa. 5,1 millones de adultos en España viven con diabetes y esto supone que el dato ha incrementado un 42% desde 2019. La tendencia de los casos de cáncer se inclina y se eleva a niveles insospechados. Millones de personas que necesitarán un entrenador para poder mejorar su salud. Y si hablamos de obesidad, un 16,5% de hombres y un 15,5% de mujeres padecen
padecen obesidad. De hecho, en los grupos de edad de 35 a 74 años es superior el porcentaje de hombres que padecen obesidad. Un 44,9% de hombres y un 30,6% de mujeres tienen sobrepeso. Y si esto no te es suficiente, más de 250.000 personas fallecen cada año por enfermedades cardiovasculares. La enfermedad renal crónica afecta al 10% de adultos de más de 20 años, al 20% de adultos de más de 65 y al 30% de adultos que tienen diabetes. Y ojo, porque si nos vamos a un tema relacionado con la salud, que es mucho más sencillo y mucho más normal, como por ejemplo el embarazo, de media en España nacen 330.000 bebés al año. ¿Sabes cuántos embarazos y cuántos procesos de posparto supone eso? Como entrenador, ¿estás realmente preparado para poder hacerlo? Lo curioso es que todo esto es sin sumar los casos tan normales como molestias, dolores articulares, lesiones, osteoporosis y la mayoría de entrenadores que conozco siguen pensando que los clientes que van a entrar por su puerta en su centro de entrenamiento, que van a tocar a sus asesorías online, es gente sanota y preparada para todo. O sea, luego llegas al mundo real, te das cuenta de que no y de ojalá todo fuera tan fácil, ¿no? La buena noticia, que si se domina este pilar, se destaca muy rápido. La mala es que las estadísticas hablan por sí solas y el entrenador que no lo haga va a estar fuera del mercado. Por lo tanto, obviamente, mi recomendación a cualquier entrenador es que maneje bien sus torres. Y si no me crees, es muy fácil. Volvamos al listado de tendencias del fitness en 2026. En el top 2 tenemos los programas para adultos mayores, es decir, los que tienen más probabilidades de estar enfermos, y también encontramos ejercicio para el manejo de enfermedades crónicas. De hecho, hablando de tendencias, esto tiene que ver con la siguiente ficha. La siguiente ficha es el alfil. Su rol es claro. Dominan diagonales largas y tienen un ataque quirúrgico. El alfil, en el entrenador 7.0, es la especialización. Y si nos basamos en las tendencias, hay tres: composición corporal, salud y readaptación. El alfil no va con todo, va exactamente donde hace daño. Hace años con ser entrenador personal ya bastaba. Y hoy desde luego que no. O sea, hoy la gente lo que necesita es un apellido. Es decir, entrenador personal de, yo qué sé, paciente oncológico, entrenador personal de, especialización en el hombro, de culturismo natural. De lo contrario, nadie tiene motivos para contratarte. O sea, ha llegado un momento en el que la gente busca al especialista. De hecho, analicemos este pequeño detalle. Los podcasts son el nuevo medio de comunicación y fíjate cómo son los títulos. Experto en hormonas, en insulina, dopamina, intestino permeable. La gente ya no busca el entrenador. Eso pasaba cuando no te quedaba otra que conformarte con lo que tenías en tu ciudad. Con las redes sociales, los servicios online, etcétera, etcétera, la gente busca el mejor entrenador para su contexto y, como sabes, hay tantos contextos como personas. Y entonces dirás, Álvaro, pero ¿hasta qué punto tengo que especializarme? Bueno, pues la respuesta es sencilla: hasta donde tu cliente lo necesite. De hecho, Mario Redondo es una bestialidad de profesional, de los pocos en España que conozco que tenga tanto dominio de paciente oncológico, y aún así, dentro de su equipo está el especialista en cáncer de mama, de colon, de páncreas. Y no tengas miedo, porque ¿cuántos entrenadores conoces que estén a día de hoy tan especializados en algo? La siguiente ficha del entrenador 7.0 es el caballo. Se encarga de la adaptación y la lectura del caos. Su rol es ser imprevisible, siempre rompe esquemas. En el entrenador 7.0, el caballo es la psicología, la capacidad comunicativa con el cliente. Porque en todos los casos complicados, el caballo gana donde la lógica falla. Y es que, ¿cómo me explicas que nos encontremos con clientes de personas que salen de la misma clase, con los mismos conocimientos, como por ejemplo CAFI, TAFAP, me da igual, pero los resultados de esas personas sean tan dispares? Joder, las habilidades técnicas se supone que son las mismas, ¿no? Sí. Pero en el papel, el Excel lo aguanta todo. Lo que no aguanta todo es tu cliente. Cuando llega a las 7 reventado porque ha tenido un día de mierda y lo último que necesita es más exigencia en otro área de su vida, o cuando te llega un WhatsApp de un domingo de tu cliente diciéndote avergonzada que no ha cumplido con los pasos diarios y que esos días ha comido fatal por ansiedad, la mayoría de entrenadores, ¿qué hacen? En el primer caso, oye, no te preocupes, un par de repeticiones y se te pasa todo. Pero, ¿y si en vez de una afirmación necesita una pregunta? ¿Y qué te apetece? ¿O qué te gustaría que hagamos para darle la vuelta al día? ¿Entrenamos? ¿Quieres que demos un paseo? ¿Nos vamos a tomar un café y me cuentas? O sea, no eres consciente la cantidad de cafés que me he tomado con mis clientes. Y sí, eso era un entrenamiento personal, porque en ese momento era lo que tocaba. El estímulo perfecto en el haz clavicular del pectoral da exactamente igual si la persona que tienes delante no está alineada con el objetivo. Y tu deber, como entrenador, es alinearle con el objetivo y que disfrute del camino. Porque ahora la inteligencia artificial sabe hacer muchas cosas, pero hay una cosa que es imposible que haga.
Es imposible que simule el contacto humano, que sea capaz de generar tanta confianza como tú lo puedes hacer con tu atleta y que sea capaz de pasar de tener un entrenador a ser un amigo. Tú, obviamente, lo puedes hacer. Tú y yo estamos hartos de las personas que no tienen ni puta idea y que manchan la imagen del entrenador personal. Obvio. O sea, creo que ahí estamos completamente de acuerdo. Y seguramente cuando ves que hay alguien en tu gimnasio, en redes sociales, que es de este tipo de personas que no tienen ni papa, seguramente te hierva la sangre. Y encima ves que les va bien. Lo comparas con tu situación y el pensamiento es claro. O sea, ¿cómo puede ser que tenga tantos clientes tan contentos pagándole todos los meses si no tiene ni papa? Si es que no tiene sentido lo que haces, es que es potencialmente lesivo. O sea, es que no es coherente. Y totalmente. O sea, tienes toda la razón. Pero recuerda que la gente compra gente. O sea, ¿recuerdas el 67% del que te comenté en la primera clase? ¡Voilà! Si esa persona tiene tantos clientes y tú no, igual es porque hace algo que tú no haces. Igual hay que verlo desde el lado contrario. ¿Qué puedo aprender de ese éxito, de esa situación para mejorar la mía? Y entonces empezarás a ver cosas. Imagina lo que ocurriría si no solo fueras un muy buen profesional, sino que además tuvieras las herramientas a nivel de comunicación, psicológicas, para hacer que tus clientes estuvieran enganchados a ti, a tu forma de ver las cosas. Solo hay una forma de poder competir contra los malos profesionales y es ser mejor que ellos en todo. Como ves, no es que seas mal entrenador, es que nunca has tenido un sistema para entrenar estas áreas. La siguiente ficha del entrenador 7.0 es la reina. Su rol es sencillo. Tiene la máxima movilidad e impacto. Y en el entrenador 7.0 no podía ser otra cosa que el marketing y las ventas. Porque la reina no gana sola, pero decide la partida. Mira, voy a serte completamente sincero. Si esto es para ti lo más importante, te pido por favor que dejes de ver esta clase. O sea, es imposible mantener algo sólido a largo plazo si el pilar más importante para ti es este. Es imposible que nosotros llevemos tantos años liderando el mercado formativo en el fitness si nos hubiéramos centrado solo en esto. ¿Lo hacemos bien? Pues obviamente desde luego. Pero antes hemos trabajado en asentar muy bien la base. Los productos, los servicios, crear verdaderas obras de arte que sean imposibles de replicar. Y después venderlas como nadie. Para mí, esa es la clave, pero obviamente es imposible mantenerte años en el mercado si tu producto o tu servicio no vale la pena. Tarde o temprano vas a caer. Las redes sociales no son fáciles. Bueno, realmente miento. Las redes sociales son fáciles siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas. Montar un mueble de IKEA es una auténtica barbaridad, una locura, sin instrucciones. Con instrucciones sí que es cierto que sigue siendo bastante complicado, pero menos. Y sobre todo es importante ser realista. O sea, tenemos entrenadores que con las redes sociales tienen el mismo problema que los clientes cuando quieren perder el porcentaje graso. O sea, ellos pretenden bajar el porcentaje graso o el peso que han subido en 3 años, en solo 2 meses, y nosotros pretendemos llegar a 100.000 seguidores y tener cientos de clientes con tan solo 10 reels. O sea, recuerda, recibes lo que aportas, no lo que das. Y puedes dar cientos de posts que no aporten y por tanto no recibir nada, o dar decenas de vídeos de infografías que aporten muchísimo y por tanto recibir mucho. La acción sin orientación es ilusión. Y si tuviera que decirte qué hay que hacer para destacar en redes sociales en tan solo 3 pilares y jugar muy bien con la reina, serían los siguientes. Y el primer pilar está claro que es: haz lo contrario. Y cuando digo lo contrario, no me refiero a poner en la bio sé tu mejor versión, lleva tu entrenamiento al siguiente nivel, o soy entrenador que ayuda a mujeres de 30 años a reducir peso con mi programa Mujeres de 30 años reduciendo peso. Hacer lo contrario es estudiar a tu competencia, ver qué tienen en común y posicionarte en el lado contrario. Y eso fue lo que hice hace años. Todo el mundo hablaba de ciencia con los papers, los estudios, la corbata, era todo muy aburrido. Y efectivamente, me puse al otro lado, divulgué haciendo el retrasado, intentando hacer ameno toda la parte de la ciencia y sobre todo entretenido lo que otros no supieron hacer. El contenido era exactamente el mismo. Yo no he inventado nada, no he inventado la biomecánica. Ahora bien, nunca nadie había conseguido hacer que se entendiera. Y esto lo he hecho con 3 cuentas en Instagram, con una en TikTok, en el canal de YouTube de Trainology y he enseñado a hacerlo a otras tantas personas como por ejemplo Raúl Ocaña, una de las cuentas con más proyección en el fitness hispano porque nadie crece a su ritmo desde hace meses. Además, no sé si lo sabes, pero Raúl empezó haciendo las prácticas en Trainology en 2020, antes de la pandemia. E incluso su primer vídeo lo grabamos juntos y desde entonces ha hecho 2 cosas que nadie hace. Lo primero, llevar una dinámica diferente a la de todo el mundo y lo segundo, centrarse en un lugar que no había apenas nadie y es cómo combinar fuerza y resistencia. Él mismo tenía problemas para encontrar libros que hablaran sobre ello y terminó escribiendo uno. Y lo segundo es que ha hecho todo esto de forma seguida durante mucho tiempo. Y esto tiene que ver con el segundo pilar. Consistencia y coherencia. Eso significa que no pares. Tienes que hacer tanto que sea improbable que no salga bien. No puedes pretender tener los resultados que muy pocos tienen si no haces lo mínimo que ellos hacen.
Esto es una carrera a largo plazo. El entrenador 7.0 no se crea de la noche a la mañana. Ser un entrenador 7.0 no vale la pena. Vale el esfuerzo. En la clase anterior vimos la calculadora de expectativas y de forma objetiva, si hablamos de porcentajes, se entiende que a mayor audiencia, mayor probabilidad de que te compren, pero obviamente para conseguir más audiencia tienes que contar algo. Y déjame decirte una cosa, déjame darte el tercer y último pilar, que está muy relacionado con esto. El tercer pilar es el siguiente. Orienta el mensaje. El contenido no vende. El post de la sobrecarga progresiva lo tenemos todos. El de los mejores ejercicios para glúteo lo tenemos todos. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué unos funcionan y otros no? Muy sencillo. Porque hay quien sabe contarlo y quien no lo sabe. La mayoría de entrenadores hablan para otros entrenadores, pero Manoli de 50 años entiende lo que estás diciendo, sabe lo que aportas en ese contenido. Y respecto al sistema de ventas, es gracioso ver cómo está de moda los mensajes directos ofreciendo los servicios directamente. Hola, ¿qué tal? Soy editor, ¿necesitas mi ayuda? Y es que quien sabe vender no necesita ir ofreciendo sus servicios a diestro y siniestro por mensajes directos. No tiene que arrastrarse, al revés. La gente le pide que por favor le ayude. Sistemas de ventas hay decenas, ninguno mejor que otro per se, pero sí que hay algunos más adecuados que otros dependiendo del nivel de audiencia que tengas, el tiempo, los recursos, el equipo. No te lo voy a contar por una sencilla razón, y es porque, sinceramente, no sé qué formación tienes, no sé si eres buen profesional, y por eso mismo poner esta información en manos de personas que todavía no entregan un buen servicio, bajo mi punto de vista, es peligroso. Quiero lo mejor para el sector y esta información en malas manos puede hacer mucho daño. Por eso mismo, solo le enseño esto a aquellas personas que formo. Como ves, este es el último pilar de la metodología del entrenador 7.0. Primero, me garantizo que mediante formación actualizada y en todas las áreas eres un buen profesional y que por lo menos no eres un peligro para la salud pública. Y después te enseñamos a poner todos estos conocimientos y servicio a disposición de la gente, a conseguir clientes y obviamente a ganar dinero con ello. La última pieza del juego del entrenador 7.0 es el rey. Protegerlo es ganar. Si tu rey cae, da igual cuántas partidas jugaste antes. El rey, sin ningún tipo de duda, es tu servicio y tu capacidad de fidelizar clientes. Y ojo, porque el diseño del servicio no es, hablamos 2 veces a la semana. No, el diseño del servicio es anteponerse a los problemas y las necesidades que tiene y va a tener tu atleta para no solo tener pensado una herramienta que solvente ese problema, sino dársela antes que ni siquiera ocurra para obviamente prevenirla. Un buen sistema de servicio hace que cada cliente te consuma menos tiempo, no más. Ser un entrenador 7.0 no es trabajar 16 horas, es trabajar mejor. Hay gente que dice, mis clientes se desmotivan rápido. Pues entonces significa que no has diseñado bien el servicio. ¿Tienes pautada alguna estrategia dentro del mismo que haga que la motivación no baje? ¿El cliente sabe lo que está mejorando contigo o eres de esos entrenadores que se imaginan que el cliente sabe lo que está mejorando y cuando llega la típica conversación con el atleta que está desmotivado es cuando sacas todo ese tema a la palestra? ¿Sabes cuántos tipos de cliente hay? ¿Lo que les mueve? ¿Lo que les preocupa? ¿Has hecho una adaptación del servicio a cada uno? Es imposible dar de comer a alguien si el restaurante no cuenta con platos, con vajilla, con mesa. Al igual que es imposible ayudar a que un atleta consiga su objetivo si el servicio por el que paga no tiene estructura. Mira, para que te hagas una idea, en Trainology la media de tiempo que un cliente se quedaba con nosotros era de 8 meses. Y efectivamente, también teníamos clientes que se nos iban al mes, no te lo voy a negar. Eran pocos, pero lo sabía. Pero en el momento en el que dejamos de hacer entrenamientos online, en ese mismo momento teníamos a clientes que llevaban más de 4 años con nosotros. Y ojo, porque los clientes que duraban tan solo un mes era por 2 opciones. O bien porque ellos tomaban la decisión de irse, o bien porque nosotros les echábamos. O sea, porque teníamos muy claro qué tipo de cliente queríamos dentro del servicio de asesorías. Y si veíamos que ellos no iban a cumplir, éramos los primeros que no iban a trabajar para nada. Preferíamos echarles y que entrase una persona realmente comprometida que cualquier otra cosa. Pero igualmente, como te digo, esto era cuando teníamos las asesorías abiertas. ¿Que cuál fue la razón por la cual teníamos clientes de más de 4 años? Pues obviamente la estrategia de fidelización. Y ojo, porque obviamente tiene su intríngulis, pero desde luego que no hay mejor estrategia que tener el mejor servicio, porque cuando un cliente piensa en irse, es cuando tiene que pensar, mira, pero ¿dónde voy a estar mejor que aquí? Es imposible. Y desde luego que hay estrategias para poder mejorar esta parte de la fidelización, pero eso es contenido de pago. El último pilar, como ves, es de los más importantes. De nada sirve ser el mejor técnicamente como entrenador personal, llegar a miles y miles de visitas en redes sociales, si cuando llegan se dan cuenta de que no hay nada. Un servicio mediocre. Eso sí que es marca personal y reputación, pero de la mala. Esa es la vía más rápida para poder quemarte como entrenador personal y si no quieres que esto te pase, protege a tu rey. Ya no nos quedan fichas, pero sí que nos queda un elemento más. Uno de los más importantes, el terreno de juego, el tablero. El séptimo elemento es el tablero. El contexto, la nutrición y el descanso. Porque somos entrenadores, sí.
¿Hacemos entrenamientos? Desde luego. No podemos pautar dietas, ¿no? No tenemos los conocimientos, pero sí debemos tener conocimientos de cómo afecta el entorno nutricional a la salud, al rendimiento de la persona para saber cómo ajustar el entrenamiento al milímetro. El efecto de los suplementos en el rendimiento nos va a ayudar a ajustar las cargas, dar recomendaciones sobre qué hábitos tienen más sentido que otro para poder ajustar el contexto del cliente. En el segundo vídeo previo a la formación del entrenador 7.0 te conté uno de mis principales errores, que fue no tener criterio propio sobre otros ámbitos que no fuera el entrenamiento. Y obviamente la nutrición es uno de ellos. O sea, si entrenas a un diabético, a una persona con hipertensión, a un paciente oncológico, enfermo renal, tendrás que saber cómo afecta la nutrición, el estado de hidratación, el contexto, el descanso al mismo. Si quieres especializarte en competición de culturismo natural o de lo que sea, tendrás que ir de la mano con un nutricionista. Y si no habláis el mismo idioma, es jodido que las cosas salgan bien. La nutrición, el descanso, los hábitos, un buen entrenador debe tener criterio y herramientas para, por lo menos, mejorar cada área. Recapitulemos cada uno de los elementos del juego del entrenador 7.0. Tenemos el peón, que simboliza la base, la biomecánica, la programación. Sin una base sólida, ninguna partida se gana. Tenemos a la torre, que nos aporta estructura, es la valoración y la salud artromuscular, lo que te permite jugar a largo plazo, pero sin romper a tus clientes. Tenemos los alfiles, la especialización, elegir una rama y dominar el ángulo del mercado. Hoy necesitas un apellido como entrenador personal, de lo contrario, estás fuera. El caballo, las personas, la psicología, la comunicación, porque el caballo gana donde la lógica falla. La reina, la visibilidad y las ventas. Esto no es para posturear, sino para que tu nivel se vea y se entienda. El rey, el servicio, la fidelización, la experiencia. Si el rey cae, da igual todo lo que hayas hecho. Y por último, el tablero, el contexto, la nutrición, el descanso, los hábitos. Las piezas no se mueven en el aire, necesitan un terreno de juego. Llegados a este punto ya sabes cuáles son las fichas, el tablero, ya tienes todo para poder empezar a jugar el nuevo juego del entrenador personal. La cuestión de todo esto es que ahora hace falta la estrategia. Por eso mismo vamos a ver cuáles son las mejores jugadas. Empezamos. La primera estrategia que deberías adoptar es defensiva y se llama sacrificar a la reina. Se creó en la partida inmortal, donde se enfrentaron Adolf Andersen contra Lionel Keseriski en 1851. Andersen sacrifica a la reina para dar mate solo con piezas menores. En el contexto del entrenador, es una jugada perfecta para quienes están en la etapa 1 o 2. En estos momentos la mayoría de entrenadores se dejan llevar por las modas, por el miedo de no estar en el meollo y toman decisiones demasiado rápido. De hecho, una de ellas es el salto a las redes sociales. El problema no está en el qué se hace, sino en el cómo. Es decir, potenciar tu reina, el marketing, sin tener unas bases asentadas, que ya sabes que son los peones, supone que el contenido que subas en redes sociales seguramente sea banal y posiblemente erróneo. Y eso, obviamente, la gente lo percibe. O sea, ¿qué supone sacrificar a la reina en las primeras etapas? Priorizar ser un buen entrenador antes de parecerlo. Asentar una base técnica lo suficientemente estable como para que el rey, el servicio, esté lo más protegido. De esa forma, tu marketing al principio es lo más valioso, es el mítico boca a boca. La gente te recomienda por lo profesional que eres y a partir de ahí potenciar a la reina es cuestión de tiempo. Y ojo, esto no significa que no debes de subir ni un post ni un reels a redes sociales, pero hay una diferencia muy grande entre ir trabajando las redes poco a poco y que sea el foco absoluto en tu proyecto como entrenador. De hecho, déjame decirte que tampoco es relevante que tengas miles y miles de seguidores para que te vaya increíble. Y si no, fíjate en el caso de Carlos e incluso que sepas que ni siquiera es obligatorio tener redes sociales para que te vaya increíble, como es el caso del centro de entrenamiento y salud. La siguiente estrategia es ofensiva, está basada en el ataque. Y esta es el mate de Boden, popularizado por Samuel Boden. Es uno de los mates más elegantes y geométricos del ajedrez clásico. Se basa en algo muy simple, pero devastador cuando aparece. Es un mate con dos alfiles que atacan al rey en diagonal cruzada, normalmente cuando el rey está rodeado por sus propias piezas o sin casillas de escape. En el tablero del entrenador 7.0 es perfecto para pasar de la etapa 2, los primeros pasos en tu proyecto, a la etapa 3, la etapa del asentamiento. En este contexto tu competencia suele ser bastante generalista y obviamente tú también. Y esto, claro, al final supone una complejidad a la hora de destacar y la mayoría acaba luchando por precio. ¿Puedes facturar más? ¿Puedes ganar más? Pues sí, obviamente, pero vas a sudar sangre y no te recomiendo posicionarte como el más barato del mercado. En cambio, ¿qué pasaría si utilizas el alfil correctamente contra el rey? ¿Qué pasa si te especializas de tal forma que el servicio de tu competencia se quede completamente desactualizado? Esto fue lo que hicieron Adrián y Cayol con su centro de entrenamiento tras formarse con nosotros. Eran un centro de entrenamiento más, pero le dieron una vuelta de tuerca, empezaron a posicionarse como referencia en el dolor lumbar y no solo se diferenciaron, llenaron todas las plazas y tenían lista de espera, sino que pudieron sacar un programa de entrenamiento de alto coste que les permitía dar un servicio de 10
y ganar más trabajando menos. Y de hecho ahora vamos a lanzar un nuevo producto. ¿Cuánto? Pues 2.000 y los 3 meses. La siguiente estrategia defensiva es la defensa pasiva perfecta de Rubinstein a principios del siglo XX. La clave defensiva está en la colocación exacta de las piezas, sin contrajuego aparente. Parece pasivo, pero no hay puntos de ruptura. Muchos atacantes se desesperaban contra él. Esta estrategia es perfecta para aquellos que quieran asegurarse una etapa 4 con los menores vaivenes posibles. Mira, en el fitness cada año sale una moda diferente, o una tendencia del entrenamiento se inclina hacia una variable determinada, es decir, un año es el año del volumen de entrenamiento, otro año es el año de la intensidad, y el siguiente vuelve a empezar. La estrategia defensiva pasiva de Rubinstein nos da la clave para poder sobrevivir a todo esto. Y es que todos los entrenadores están con el objeto brillante, están de una tendencia a otra. Y qué casualidad que son los mismos que dicen que no tiene tiempo para otra cosa. Y permíteme decir que no es que se tenga tiempo, es que cuando se invierte mal y no da resultados, a nadie le gusta decir, bueno, es que no he sabido hacerlo. Tú tan solo tienes que hacer una cosa, y es mantenerte. Pico y pala. O sea, hace casi 10 años empecé a hablar de biomecánica, cuando nadie lo hacía. A los pocos meses la gente decía que era una moda. De hecho, siguen diciendo que es una moda, pero no conozco una moda que haya durado tanto. La mejor defensa en un sector tan cambiante es ser coherente y constante. La siguiente estrategia ofensiva es el ataque a la pieza coja. Este es uno de los conceptos más básicos del ajedrez, pero como siempre, quien domina la base gana. Se basa en no atacar todo, sino enfocarse en el punto débil. Por probabilidad, tu competencia no tendrá atención plena en las 16 fichas que hay, por lo que para el entrenador 7.0, la estrategia se basa en detectar y señalar incoherencias en el entrenador medio. Programación genérica, discurso vacío, contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen, y sobre todo posicionarte en el lado contrario del sector. Y por último, hablemos de la quinta estrategia, la estrategia de cierre, con la que es imposible que no consigas ganar la partida. Se basa en 5 puntos. Punto número 1, jugar una partida asimétrica. Mientras que todos los entrenadores compiten en el mismo sitio, el entrenador 7.0 lo que hace es evitar el precio, el volumen o las modas. De hecho, lo que hace es todo lo contrario. Juega a la profundidad, a la especialización y al sistema. Punto número 2. Conviértete en árbitro, no en jugador. En el ajedrez, el árbitro no juega, decide qué se puede hacer y qué no. En el sector, cuando cumples este segundo punto, educas tanto a tu audiencia que aprende a descartar las demás opciones ellos solos. La venta de tu servicio ocurre antes de hablar contigo. Cuando tú defines lo que está bien o mal hecho, los demás juegan a la defensiva. Punto número 3. Acumula pequeñas ventajas. Mientras la mayoría de entrenadores buscan el golpe maestro, el objetivo es ir ventaja tras ventaja. Es decir, tener el mejor servicio, el mejor discurso, el mejor criterio. Todos estos pequeños avances, cuando los juntas, crean una ventaja competitiva que funciona de una forma compuesta. No suma, multiplica. Punto número 4. No improvisar. En el ajedrez solo improvisa quien no tiene un plan. Los buenos jugadores no reaccionan, ejecutan decisiones que ya han pensado antes. Y en el sector del entrenamiento pasa exactamente lo mismo. Improvisar es cambiar el discurso según la moda, ajustar el servicio cuando el cliente ya está desmotivado o pensar en cómo vender cuando necesitas clientes. El entrenador 7.0 no improvisa, diseña el servicio pensando en cuando el cliente va a dudar, a fallar, a cansarse y deja soluciones ya preparadas. No motiva cuando hay un problema. Acuérdate de que hace que el problema no aparezca, no corrige sobre la marcha, prevé, no persigue clientes, construye su autoridad antes. No improvisar no te hace rígido, te hace fiable. Y la confianza del cliente nace cuando siente que tú ya habías pensado en eso. Y por último, el punto número 5 es jugar para que otros se equivoquen. Y es tan sencillo, pero a la vez tan complicado, como mantener la coherencia, el tiempo y el criterio hasta que el resto se queme, cambie de discurso o simplemente desaparezca. Damos, caballeras, hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya ayudado a abrir los ojos a ver cuál es el mejor camino que tienes que tomar ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el sector en este preciso momento. Y te recuerdo que tenemos las plazas del máster de entrenamiento personal abiertas junto con la especialización técnica que recibirás al terminar la formación para poder ser mucho más diferente y destacar ahí fuera que toda tu competencia. Tienes toda la información en el link que te hemos dejado aquí abajo para echarle un vistazote. Y un poquito más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado. Hasta luego.